traemos información de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria en Colombia, la UPRA, que es la encargada de la planificación territorial rural en nuestro país. O sea, es quien habla del ordenamiento y mercado de tierras, uso y adecuación de tierras y gestión territorial. Y en ese orden, Carlos, pues vamos a saber cómo está Casanare. Así es, Marta, le cuento que es que el 23 de febrero el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Ocea, mediante la resolución 311 de 2020, adoptó el Plan Nacional de Riego, esta necesidad que tenemos en el departamento, pues a través de esa resolución tiene como objetivo mejorar la productividad agropecuaria mediante la planificación priorizada de la inversión en riego tecnificado. Para el campo es clave contar con distritos de riego, esa necesidad tan grande que hemos tenido durante muchísimos años acá en el departamento. Pues para hablarnos de eso está con nosotros el director general de la UPRA, el doctor Felipe Fonseca Fino, quien nos atiende a esta hora. Doctor Felipe, muy buenos días. Muy buenos días, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Doctor Felipe, ¿qué es la UPRA? Bueno, la UPRA es una entidad pública, es una entidad técnica adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Es una entidad que se encarga y se dedica a la planificación del campo. Nosotros lo que hacemos es formular lineamientos, criterios e instrumentos de la mano de los entes territoriales, de la mano de los productores, de los gremios y federaciones, se ofrecen al ministerio como cabeza rectora de la política sectorial para formular mejores políticas, para formular y ejecutar una política pública con bases técnicas, con bases consolidadas, y asimismo acompañar a las entidades adscritas y vinculadas para este propósito en temas asociados a el ordenamiento de la producción agropecuaria, el ordenamiento social de la propiedad, los distritos de riego y el mercado de tierras en general. Voy a preguntar sobre el ordenamiento de tierras productivas en Casanare. ¿Cómo estamos? Bueno, Casanare es una región absolutamente privilegiada. De hecho, estuvimos en días pasados con el viceministro Juan Gonzalo Botero, recorriendo pues algunas zonas arroceras y presentándole precisamente a los productores la situación que se nos puede avecinar con respecto a la producción agropecuaria. Pero, ¿qué podríamos decir? Pues en primer lugar, Casanare tiene una importante frontera agrícola, digamos que de 4.4 millones de hectáreas que tiene el departamento, 3.5 hacen parte de esa frontera agrícola departamental. Es un departamento con un 78, casi un 80% de su área permite el desarrollo de actividades agropecuarias. Eso pues sin duda la hace un departamento, una región próspera y con un importante porvenir en materia agropecuaria. Nosotros estimamos que hay una identificación clara y una priorización de alternativas productivas que vienen desarrollándose y que podrían consolidarse. Estamos hablando precisamente del arroz de riego, del arroz secano, de la ganadería bovina para la obtención de carne, de leche, también a doble propósito, pero hay otros productos también como el cacao, el café, el maíz, tanto tecnificado como tradicional, la producción de palma aceite, la papaya, la piña, la piscicultura, el plátano y la yuca. Son actividades relevantes y pues al respecto, para la gran mayoría de estas actividades, la UPRA, de la mano de las agremiaciones o federaciones, identifica el potencial. Déjenme mencionarles quizá algunos, precisamente el caso del arroz. En el Casanare hay una aptitud casi del 70% de las tierras, pero en especial vamos a hablar de zonas de alta aptitud para la producción del arroz en 194.000 hectáreas. Lo mismo podemos hacer referencia a producción de casi todas las alternativas productivas que hemos identificado, casi 40 que se han evaluado a nivel nacional, encuentran aptitud en el departamento de Casanare. De hecho, pues por contar también con distintas zonas altitudinales, encontramos aptitud para la producción de ají tabasco, para la producción, ya mencioné el cacao, también está
la producción de mango, el pimentón, el caucho, la producción avícola, porcícola, distintos tipos de pasturas que se pueden establecer para la ganadería especializada. Igualmente, en general, son amplias y variadas las alternativas, diversas alternativas productivas para el departamento de Casanare. Bueno, usted nos dice hay 3.5 millones de hectáreas con vocación agrícola, pero de esas 3.5 millones de hectáreas, ¿cuántas en este momento realmente están siendo utilizadas en la parte agrícola? Bueno, no todo ese potencial precisamente está siendo explotado, no todo ese potencial se está aprovechando. A nivel nacional, casi un 20% del potencial agropecuario es realmente cultivado. Sí. Casanare no es la excepción, no está llegando obviamente a esa cifra. Aún la actividad agropecuaria, pese a ser tan importante, pese a ser y a ocupar un peso tan importante en la economía rural, en la producción campesina, sigue siendo promisoria. Entonces, o sea, podríamos decir que tan solo el 20% de esas 3.5 millones de hectáreas están siendo utilizadas en la parte agroindustrial. Pues están siendo explotadas a nivel nacional, sí. Permíteme, ya te voy a dar la cifra en Casanare, pero tiene que ser similar. Ya voy a confirmar aquí el dato, porque tengo de hecho para los datos en un sistema de información en línea que me permite precisamente hacer ese tipo de consultas. Pero sí, podemos aproximarnos a eso. Listo. Digamos que es un 20%. Ahí, todo lo que usted nos ha dicho, pues lleva a una vocación agrícola, a un uso y a una adecuación de tierras para el aprovechamiento agrícola. Pero hay un fenómeno, suponemos que ustedes ya lo identificaron, dependemos de los cauces de nuestros ríos, dependemos de las aguas. ¿Cómo está Casanare en épocas de verano? ¿Es productivo, no es productivo? ¿Se pierden 5 meses en el año, casi 6 meses en el año por esta situación? Sí, bueno, eso me da pie para un tema en el cual pues la UPRA se ha especializado, que tiene que ver justamente con la adecuación de tierras, que es pues ese conjunto de obras de riego y de drenaje, porque como bien se señala aquí, la producción agropecuaria está expuesta al sol y al agua, está dependiendo de factores que comúnmente no controla, como el agua, y sí depende incluso de la lluvia, como es en el caso del departamento de Casanare. Bien se conoce ese sistema monomodal, es decir, hay una sola época de lluvia con unos meses de déficit hídrico, lo que conlleva que se concentre la producción en ese semestre agropecuario, en ese semestre de producción agropecuaria. Sin embargo, los distritos de riego, que precisamente lo que permiten es drenar o irrigar mejor, vamos a decir, tomar o captar el agua de una fuente hídrica, disponerla en unos caudales y en unas cantidades suficientes para la producción agropecuaria, permitiendo romper esa estacionalidad, adicionalmente contar con unos sistemas de drenaje que liberen ese posible exceso en caso de tener esa posibilidad o esa característica, pues hacen de la producción agropecuaria una actividad mucho más productiva, con mejores rendimientos. Déjenme contarles que precisamente de esos 4.4 millones de hectáreas, sí, la UPRA ha estimado que en Casanare el 44% del departamento, es decir, 1.952.074 hectáreas, tienen potencial para su irrigación, tienen potencial para proyectos de irrigación departamental a distinta escala. Siendo esta la infraestructura de riego, me refiero, una de las más importantes para mejorar la productividad agropecuaria, mejorar esos índices, digamos, con los cuales se mide la producción, comúnmente el rendimiento referido a toneladas por hectárea, pues
Eso sumado a la infraestructura vial, a la infraestructura de financiamiento, a la infraestructura de tecnológica, incluso a la tierra como factor productivo, pues hace del riego una gran necesidad, ¿no? Y razón por la cual ya lo habían anunciado en la introducción, pues el Ministerio de Agricultura pues formula una política de riego en Colombia, una política a largo plazo, precisamente para tener una visión que nos oriente todas las acciones que debemos acometer para alcanzar ese importante propósito. Doctor Felipe, ¿me recuerda el número de hectáreas que tienen el potencial para ser irrigadas? El 44% del Casanare, es decir, 1.952.074 hectáreas tienen posibilidad de establecer distintos sistemas o tecnologías de irrigación. Recordemos, de 4.4 millones, 1.9 tienen potencial para ser irrigadas. Obviamente todas estas dentro de la frontera agrícola departamental. Doctor Felipe, en la actualidad existe la posibilidad de generarse ese distrito de riego en el departamento a través de, ¿cómo se haría? A través de una alianza público-privada, ¿lo hacen los particulares, lo hacen los privados? Sí, bueno, actualmente el departamento cuenta con muy pocos distritos de riego. De hecho, apenas encontramos 7 distritos de pequeña escala en los municipios de Nunchía, Tauramena, Monterrey y Villanueva. En el Plan Nacional de Riego, lo que la UPRA hizo fue identificar un conjunto de proyectos que históricamente, desde la época incluso del INCODER, antes de que se conformaran las dos agencias nuevas, la Agencia de Desarrollo Rural, que heredó esas funciones en materia de adecuación de tierras, y la Agencia Nacional de Tierras, encontramos o se lograron recuperar y caracterizar unos proyectos de riego. Y fue muy interesante encontrar cómo hay 4 proyectos formulados muy importantes de riego con unas características muy interesantes. Son 4 proyectos. Uno es el proyecto Pauto, que queda entre los municipios de Nunchía y Pore, con 11.860 hectáreas. Proyecto, ¿no? Esto es una proyección del proyecto Cravo Sur en el municipio de Yopal, de 13.700 hectáreas. El proyecto Tocaría entre los municipios de Yopal y Nunchía, con 10.374 hectáreas, y Cusiana en Tauramena con 13.473 hectáreas. Es decir, todos estos son 4 proyectos de gran escala que, como se menciona aquí, implican un esfuerzo no solo público, sino también privado. En eso precisamente está trabajando el gobierno, en facilitar las condiciones para que la inversión privada sea atractiva, para que tenga mejores posibilidades de invertir en proyectos de irrigación, aunque hay que decirlo claramente, realmente de lo que se trata no es de un proyecto de riego, sino un proyecto agropecuario en donde el riego hace que la producción sea mucho mejor, que tenga unas condiciones de mayor ventaja, más competitivo, y que haga del retorno y del negocio agropecuario la clave para recuperar esas inversiones en la infraestructura de riego. Doctor Felipe, estos 4 proyectos que ya existen en este momento, el del Pauto, el del Cravo Sur, el del Tocaría y el del Cusiana, ¿en qué estado están? ¿Están funcionando? ¿Son útiles? ¿Necesitan mantenimiento? ¿Cómo los encontró la UPRA? No, los encontró aún en formulación. Sería necesario, sí, estos son proyectos que en el pasado se dedicaron recursos para su formulación, para su identificación. Son proyectos que son susceptibles de ser cofinanciados. Ahí hay proyectos que no deben perderse, precisamente porque, como ya lo dije, en cuanto a distritos de riego, el Casanare apenas tiene 7 mini distritos de pequeña escala. Con esto que hemos logrado identificar a nivel de irrigación, pues hay una importante posibilidad para que el departamento pueda gestionar, y junto con la Agencia de Desarrollo Rural y otras entidades cofinanciadoras puedan avanzar en la estructuración, en la preinversión y en la inversión precisamente para su construcción, operación, administración y manejo. Los proyectos tienen como fin beneficiar a un conjunto de predios
Sí. y asimismo de usuarios que deben, digamos, pagar una tasa, una tarifa que permita no solo administrar y gestionar esos proyectos agropecuarios, sino también recuperar las inversiones si se trataron tanto de inversiones públicas como privadas, ¿no? De ser el caso. Pero estos son proyectos, en papel, pues digámoslo, que están en el proyecto. papel, efectivamente. Pero es importante que no se pierdan, ¿no? Allí en el pasado se han invertido importantes recursos públicos y ahí hay un material pues importante para ello. Doctor Felipe, ¿cómo puede la unidad de planificación rural agropecuaria o la entidad que corresponda pues apoyar a estos proyectos que, como ya bien usted lo dice, están en etapa de formulación? En etapa de formulación, para que tanto el gobierno nacional, a través de las entidades, o el gobierno departamental, o a quien corresponda, pueda empezar en un avance mayor? Bueno, precisamente esta labor que nos tomó un buen tiempo de recuperar proyectos que estaban en esa época, digamos, en el INCODER antes de su liquidación, estaban en cajas, estaban a punto de perderse, era papelería ya en estantes que probablemente se iban a dar de baja. Nos dimos a la tarea de recuperarlos, de escanear todo ese material, de conformar un equipo técnico para nuevamente evaluarlos, saber si eran o no un proyecto. De esos recuperamos especialmente 22 a nivel nacional, pues que efectivamente están en papel, pero los georreferenciamos, incluso están en nuestra página web, están en nuestro sistema de información geográfico, están identificados los polígonos y allí podemos incluso consultar algunas de esas características de los proyectos. No sé si, como sé que estamos también transmitiendo por Zoom, yo podría mostrarles aquí rápidamente una panorámica, pero bueno, la idea en todo caso es que los distintos usuarios interesados cuentan, y esto también lo hemos podido llevar a nivel internacional, con un portafolio de proyectos de inversión, pero llamémoslo, son proyectos agropecuarios que cuentan con riego, ¿no? Que pueden a través del riego mejorar las condiciones. Este es el propósito. Y bueno, pues qué decir de el Plan Nacional de Riego, que pues además de esos proyectos que están allí identificados, que pueden ser digamos parte de una de las 5 estrategias que adoptó este recientemente formulado Plan Nacional de Riego, pues permiten justamente ampliar la cobertura, que es uno de los grandes objetivos que tiene este plan, ¿no? Sí. Digamos, el riego comúnmente, y yo creo que es parte como de los asuntos o de las lecciones aprendidas, más allá de llevar agua, más allá de dotar con infraestructura, más allá de la tubería, más allá de los caudales y de las obras, realmente de lo que debe hablarse siempre es de cómo mejorar la productividad agropecuaria, ¿no? Cómo reducir ese riesgo al que se expone la producción que no tiene un acceso adecuado al agua, ¿no? O que depende de las condiciones naturales. Entonces, el primer objetivo del plan es precisamente aumentar, para mejorar esa productividad, pues aumentar el área adecuada, aumentar las áreas con infraestructura de riego. Lo segundo, también por crudas lecciones del pasado, garantizar la sostenibilidad económica de los proyectos. Se considera que una tercera parte de los proyectos, y pues en ello también ha habido estudios, sucumben ante la insostenibilidad, es decir, a la falta de mantenimiento, o a la mala administración, o al abandono muchas veces, ¿no?, de obras que quedan allí enterradas y que no logran, digamos, llegar a feliz término. Sin duda mejorar el ingreso del productor. Esto tiene que ser un servicio público que le permita mejorar los ingresos, mejorar sus rendimientos, mejorar su productividad. Bueno, doctor Felipe. Permíteme. Sí, perdón. Dentro de estos 4 proyectos formulados, mal contados, o sea, aquí estoy haciendo una suma grosso modo, estarían de entre 40.000 a 50.000 hectáreas beneficiadas de este proyecto de irrigación. Ahora, el gobierno nacional está dispuesto, ya está formulado, ya tienen ustedes los polígonos, ya saben a ciencia cierta que cuentan con el recurso hídrico que aguanta, digamos, a hacer los procesos. El gobierno nacional tiene los recursos para poder asegurar al menos estos 4 proyectos.
No, no. Estos proyectos se formularon buscando precisamente esa cofinanciación y una de las principales conclusiones de esta política y uno de los principales retos es precisamente buscar esas asociaciones público-privadas. Por ejemplo, funcionan muy bien las asociaciones público-privadas cuando de vías o de infraestructura vial se trata, porque hay una recuperación que se garantiza a través de un peaje y en otro tipo de obras y de otro tipo de infraestructuras. Estos proyectos no son tan atractivos precisamente por la estructuración de los mismos, pero lo que se está buscando son, pues, primero unas reformas normativas, reformas a la ley de adecuación de tierras, a la ley 41 del 93, que permita, pues, precisamente ofrecer unas mejores condiciones. Déjeme, yo estoy viendo aquí de nuestra aplicación parte de las características de estos proyectos. Por ejemplo, el proyecto Pauta en los municipios de Nunchía y Pore, de 11.860 hectáreas. Hemos hecho toda una evaluación de índices económicos, como de su viabilidad económica, de valor presente neto, de tasa interna de retorno, de la relación beneficio-costo. Tiene un ranking, está dentro de todos los proyectos que analizamos, está en un ranking de 21. Pero muy interesante, por ejemplo, el costo que se presume. Esta obra podría tener un valor de 493.000 millones de pesos, es decir, una relación costo por hectárea de 55 millones de pesos. El proyecto tocaría en Yopal y Nunchía, de 10.334 hectáreas, tiene un costo total estimado de 426.000 millones de pesos, una relación de costo por hectárea de 49 millones de pesos. El proyecto Cravo Sur, de 13.700 hectáreas, 597.000 millones de pesos, con un costo promedio por hectárea de 59 millones de pesos. Y el cuarto proyecto en papel, pero que está, digamos, como parte de ese portafolio de inversión, Cusiana, en Tauramén, tiene 13.473 hectáreas con un costo aproximado de 486.000 millones de pesos, una inversión promedio de 44 millones por hectárea. Entonces, si no se da cuenta, pues no se trata de pensar en una obra que simplemente permita irrigar o drenar agua, sino estamos pensando en proyectos agropecuarios, en proyectos, por ejemplo, este último en la ficha técnica. Hay proyectos, por ejemplo, para el cultivo de arroz, del maíz, de palma, también veo aquí cacao, papaya, cítricos, sí, ganadería doble propósito, ganadería de ceba, en fin. En lo que hay que pensar es en cómo mejorar la producción agropecuaria a través de la irrigación, no pensar en el riego como un fin, sino como un medio para mejorar justamente los rendimientos. Ahora, la otra realidad, y me preguntan acá un oyente, ¿estos proyectos formulados están de cara a los PONCA? O sea, ¿son permitidos? Por supuesto, se someten justamente a esos planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. La autoridad ambiental, de hecho, tiene un papel y un rol fundamental en la adecuación de tierras, no solamente porque justamente dan o autorizan el consumo, sino que también, y hay que decirlo, hay un parte de la tasa, parte del recaudo en esa tasa por el servicio se destina, y esa, digamos, que la recauda el administrador para hacer un traslado a la autoridad ambiental, a la corporación autónoma regional que corresponda, de una tasa que se llama la tasa por el uso del agua, precisamente una tasa que pues debe estar orientada a que la autoridad ambiental dedique pues ese recaudo a mejorar o a garantizar o a permitir que cuenca arriba pues estén justamente esas áreas que permiten ese servicio ambiental tan importante, ¿no? de generación hídrica cuenca abajo. Entonces sí, el papel de las corporaciones en esto es fundamental y hay una absoluta, digamos, sometimiento a las condiciones que tenga la corporación en cada región.
Doctor Felipe, ¿existen o conocen ustedes de algún estudio sobre las aguas subterráneas que hay en toda la Orinoquia? Hemos sabido y hemos conocido algunos estudios, especialmente en la región, pues entidades como Ecopetrol tienen una muy buena caracterización, y a nivel nacional hay algunos estudios geoeléctricos de aguas subterráneas. Ese también es otro potencial bien interesante en la Orinoquía. Sin embargo, parte de todos estos proyectos se basan en la captación de aguas no necesariamente subterráneas, que también son una alternativa, pueden ser incluso alternativas de acceso a agua, pero puntuales, no para distritos de este tamaño. No están, digamos, pensados para ello, pero sí probablemente para abastecer proyectos puntuales o a nivel de finca, probablemente. Doctor Felipe, permítame, me regreso a los valores que usted nos ha dado de estos proyectos, porque uno, pues mirándolo así, de 13.000 hectáreas, uno dice, pues es un proyecto pequeño, pero cuando usted nos explica, un proyecto de estos está por el borde, por ejemplo, de 486.000 millones de pesos, que es para el de Cusiana, el distrito de Cusiana. Entonces la comunidad se asusta y pregunta, entonces, ¿cuál es el aporte económico de la UPRA, del gobierno nacional? ¿Cómo es ese acompañamiento? Porque es que son miles de millones de pesos. Sí, lo importante aquí es aclarar que la inversión, especialmente por parte del gobierno, sería a través de la Agencia de Desarrollo Rural, de la ADR. Nuestro papel en esto, pues como queda claro, es más la parte técnica, la identificación de la aptitud, ese potencial, el ordenamiento de la producción agropecuaria, acompañar a los gremios, a las asociaciones de productores, a la administración departamental, incluso municipal, en identificar y orientar esas mejores alternativas productivas, ¿no? Sí. Con riego o sin riego. Pero sí hay que decirlo, son inversiones que precisamente tienen unos horizontes de recuperación a varios años, ¿no? La recuperación de estas inversiones son realmente importantes y se requieren años con tasas de retorno, pues que precisamente garanticen eso. Son inversiones, doctor Felipe, importantes. O sea, diera la percepción que acá es la invitación a que los privados pues puedan participar en la construcción de estos distritos de riego, y si es así, ¿cuál sería ese procedimiento para que una alianza público-privada pueda participar e invertir recursos en los distritos de riego? Bueno, realmente déjeme responderle con lo siguiente, porque es que a nivel nacional Colombia tiene un potencial de 18 millones de hectáreas que pueden ser susceptibles de ser irrigadas, 18.4, eso es el 46% de la frontera agrícola. Y de estas se encuentran con irrigación aproximadamente 1 millón de hectáreas. Precisamente ha sido la inversión privada que eventualmente probablemente ha tenido apoyo o subsidiación o alivios en tasas o algunos otros instrumentos o herramientas de financiación que han respaldado estas inversiones, que responden al 70% de esa área irrigada, es decir, que 733.000 hectáreas de ese millón de hectáreas lo comprenden en su gran mayoría 9 distritos medianos o grandes. La inversión pública ha dedicado un esfuerzo, casi 40 o 50 años de historia, en 780 mini distritos o distritos de pequeña escala que abarcan solamente 77.000 hectáreas. Esto es, que abarcan 324.000 hectáreas, de las cuales 77.000 son de pequeña escala, es decir, el 30%. Nuevamente, con recursos públicos, la inversión privada ha adecuado el 70% de lo que cuenta hoy nuestro país, 733.000 hectáreas, y con inversión pública, especialmente en distritos de pequeña escala, se han adecuado 324.000 hectáreas. Entonces,
lo que quiero decir es que, por el contrario, la inversión privada, y pensemos en los grandes proyectos que hay a nivel nacional, donde pues están las obras que se han hecho en los valles del Cauca para la producción de caña de azúcar, también la producción de banano, los distritos también que permiten contar con producciones extraordinarias de palma, de aceite, ¿no? Y otras actividades han tenido precisamente ese conjunto de obras. Entonces, aquí lo que queremos es precisamente pensar que solamente 1 millón de hectáreas de 18 millones, de ese potencial de 18 millones que tiene nuestro país, es decir, que estamos solamente en un 6% de ese potencial. Si nos comparamos con otros países, y no países muy lejanos, ¿no? Países de la región, Perú, por ejemplo, que teniendo una tercera parte del potencial, de una superficie con potencial de 6.4 millones de hectáreas, ya tiene 2.5 millones de hectáreas con cobertura de riego. Eso es el 40% de su potencial. Pero tal vez un país parecido. Argentina tiene 16 millones de hectáreas potenciales de irrigación y tiene una cobertura de 2.3 millones de hectáreas, es decir, el 15%. México tiene la mitad de Colombia en potencial, tiene 9.7 millones de hectáreas potenciales para irrigarse y ha adecuado 6.4 millones, es decir, el 66%. En esto sí nos lleva una enorme ventaja, nosotros apenas un 6%. ¿Qué propone el Plan Nacional de Riego? Que en 20 años pasemos de 6% a 10%, es decir, que pasemos de 1 millón a casi 1.800.000 hectáreas, es decir, avanzar en una meta que creemos sensata, que es una meta que el país podría alcanzar con un esfuerzo, con un marco normativo pues más, digamos, que mejore las condiciones para la inversión tanto pública como privada, pero sobre todo con Felipe, metas claras, ¿no? En ese sentido. Permítame, doctor Felipe, ¿a quién le correspondería o quién podría presentar ese tipo de proyecto ante la ADR, pues precisamente para buscar o tratar de jalonar ese apalancamiento económico? Bueno, no, en eso estamos precisamente trabajando. La ADR con la Presidencia de la República y la Consejería para la Activación Económica precisamente se encuentran promoviendo la estructuración de estos proyectos, de este portafolio de proyectos, pero no pensándolos como proyectos de riego, sino proyectos agropecuarios con riego que tienen ese plus adicional. También el DNP recientemente, a través de una consultoría, ofreció unos insumos muy importantes para, incluso dentro de varias recomendaciones, retomar y complementar un proyecto de ley que permita precisamente impulsar esa inversión privada en materia de riego, ¿no? El Plan Nacional de Riego, para ser preciso, promueve que de aquí al 2039 se haya incrementado nuestra cobertura en 620.000 hectáreas nuevas con infraestructura de riego, sumado a otras obras, incluso que mejoren, que rehabiliten, que amplíen o complementen o modernicen unas 744.000 hectáreas adicionales al 1.110.000 que hoy tenemos, ¿no? Entonces, poder alcanzar ese 10% implica un gran esfuerzo, pero creemos que es un esfuerzo que el país debe atender y al cual debe acudir con toda decisión. Es una hoja de ruta para pues, varias administraciones que esperamos pues, que siga siendo precisamente ese trazador de acciones en adelante. Doctor Felipe, nos hablaba de esos distritos de riego, pero siempre o hemos entendido que es la captación de aguas de los ríos. ¿Se contempla la posibilidad de lo que se llama cosechar agua, almacenar agua, sobre todo teniendo en cuenta que en el departamento de Casanare las lluvias son bastante intensas? Sí, las cosechas de agua, los reservorios y otras alternativas de acceso al agua se consideran como la solución, especialmente para accesos individuales a este recurso.
las grandes obras, que es otra importante conclusión y otra importante tarea del Plan Nacional de Riego, que permítame aquí señalar, y es que el Plan Nacional de Riego especialmente se dedica a promover o promueve, mejor, la adecuación de tierras o los distritos de riego de gran escala. O sea, por escala vamos a referirnos acá a proyectos de más de 5.000 hectáreas. Sí. O sea, de 5.000 hectáreas en adelante ya son distritos de riego como tal. Por debajo de ello, digamos, distritos de menos de 500 hectáreas, distritos de pequeña escala. La idea es promover estas soluciones alternativas como los reservorios, como la cosecha de agua y otras alternativas tecnológicas que permitan precisamente esa solución. Bueno, viendo acá lo que usted nos contaba de los distintos países en Centroamérica y Latinoamérica que han avanzado en la situación de distritos de riego, uno se lleva la sorpresa que la mayoría de ellos se han hecho con recursos públicos, o sea, es el Estado los que apalancan estos procesos. En el caso del departamento de Casanare, porque es que estamos ávidos de poder mejorar las condiciones de los agricultores, ¿qué le toca hacer ahora al gobierno departamental? ¿Recursos de regalías, recursos de dónde? Para mirar cómo puede, al menos con alguno de estos distritos de riego, que serían funcionales, bien sea el distrito Cusiana, el de Tocaría. ¿Qué hacer? O llamar a un público privado, o llamar a un privado que esté interesado para que presente el proyecto. Pues ahí hay un dato muy interesante. No conocemos el primer proyecto de adecuación de tierras o de riego que se haya llevado a inversión con regalías. Parece que no ha sido, digamos, como del suficiente interés. Son tal vez otro tipo de infraestructura las que se han priorizado, o las que han sido llamativas. Yo creo que la adecuación de tierras ha tenido quizá un rezago, no solo en la inversión, o más bien el rezago en la inversión pública se debe tal vez a la falta de confianza en este tipo de proyectos. Sí. Pero también se debe a que, como ya lo mencioné, en buena medida la inversión pública se ha dedicado a soluciones dispersas, a soluciones pequeñas, muy puntuales. Fíjense la cifra, nosotros tenemos de 790 distritos que se han identificado, 780 han tenido inversión pública y de los cuales 745 son pequeños, o sea, de menos de 500 hectáreas, que es el rango, digamos, en tamaño. Sí. La inversión, precisamente, ha ido decayendo, ¿no? Digamos, la inversión en riego en 2009, que fue un año top, alcanzó casi el 35% del total del sector agropecuario, pero ha venido cayendo, ¿no? Y la proporción, pues, no supera el 10%, digamos, del presupuesto del sector. Con lo cual, lo que esto quiere decir también es que no solamente puede ser inversión pública, ¿no? Aquí precisamente lo que hay que configurar son esfuerzos tanto públicos como privados, pero también en condiciones pues, que les sean atractivas, porque vuelvo insisto, de lo que estamos hablando no son de proyectos de riego ni de obras hidráulicas, estamos hablando de cómo mejorar la producción agropecuaria a través de distritos de riego, ¿no? Es decir, cómo recuperar esas inversiones a través de la producción de alimentos o de materias primas, bueno, como las múltiples y diversas alternativas que tiene un departamento tan promisorio como el Casanare. Claro que sí, doctor Felipe Fonseca, le voy a hacer una invitación de una vez. Como este tema está tan interesante y sé que hay personas también ávidas por saber cómo presentar una alianza público-privada para construir un distrito de riego, quién aprueba este proceso, ante quién se presenta, pues vamos a dejarlo para la próxima entrevista, ¿le parece? Con muchísimo gusto, por supuesto. Bueno, entonces así las cosas, doctor, muchas gracias por estar en Contacto Noticias y darnos y explicarnos la importancia que tiene en este momento la planificación del campo, sus lineamientos y con eso poder ser competitivos en cualquier mercado. Que tenga buen día. Lo mismo para ti, Marta, muchas gracias, un saludo a todos los oyentes, lo mismo, William, un saludo.
El doctor Felipe Fonseca Fino es el director general de la UPRA, esta unidad de planificación territorial en Colombia, y lo importante, los distritos de riego que tanto han pedido los ganaderos, que han pedido los arroceros, los palmeros en este momento para la generación de empleo y para ser competitivos en los mercados nacionales e internacionales. 7 de la mañana, 11 minutos. Las ventas.